Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y hoy les estaré hablando de la serie de Paramount Plus Grease, Rise of the Pink Ladies, o en español, Vaselina, el origen de las damas rosadas. Estoy muy emocionado por este video porque no sé si les comenté que soy muy fan del género musical y de baile, y hacía rato que no veía una serie musical que me gustara tanto, y fue el caso de Vaselina, el origen de las damas rosadas. Y es que cuando la nostalgia nos acecha en cada esquina, un musical tan mítico como Grease o Vaselina no podía quedarse sin regresar a nuestras pantallas. Aunque poco más se podría exprimir de la historia de Danny y Sandy, los personajes de John Travolta y Olivia Newton-John, Paramount apostó por regresar al Rydell High School con una precuela que recupera los detalles más reconocidos del clásico de 1978, a la vez que la actualiza la historia a nuestros días. Esto les permite acercarse al adulto fan y abrirse a nuevas audiencias, un enfoque habitual en los regresos nostálgicos que suele saldarse con buenos resultados. Sin embargo, no ha sido el caso. La idea está pasando sin pena ni gloria por el universo de streaming, pero vamos a intentar remediarlo. Para empezar, la serie titulada Vaselina, el origen de las damas rosadas, y estrenada en Paramount Plus el pasado mes de abril con episodios semanales, el último se estrenó el 1 de junio. Tuvo un recibimiento tibio por parte de la crítica. En portales como Rotten Tomatoes solo alcanzó un 64% de puntuación por parte de la crítica y un 77% de aceptación por parte de la audiencia, mientras que en Metacritic su media roza el desaprobado con un 59 de 100. Hay publicaciones muy entusiastas, como el 91% que le otorgó Collider, señalando lo bien que funcionaba su nuevo elenco de personajes, pero es una excepción en un mar de comentarios que, sin ser destructivos y mayormente destacando sus referencias al título de John Travolta y Olivia Newton-John y su trabajada estética, hablan de una historia olvidable, caótica y desigual, como el caso de Variety. Con este panorama, la serie perdía potencial. El nombre de Vaselina podría atraer a los nostálgicos, pero en una época donde el contenido en streaming abunda en exceso, era complicado que nuevos espectadores pudieran sumarse a la fiebre por la franquicia. Y así parece que ha sucedido. Además de no haber generado ruido alguno en redes sociales, si observamos rankings de popularidad en portales como Flick Patrol, se puede ver que Vaselina, el origen de las damas rosadas, ni siquiera entra en el top 10 de las series más vistas de Paramount Plus de mayo. No conocemos datos de audiencia, pero que un clásico tan querido como Grease o Vaselina haya tenido tan poco ruido en su regreso no es para nada alentador, y reconozco que me da bastante pena porque, aunque no sea una producción sobresaliente, como tampoco lo fue el clásico original, creo que es una serie que cumple de sobra sus objetivos y que se levanta como el mejor regreso posible a este universo musical de secundaria. Su historia nos cuenta cómo 4 chicas marginadas del Rydell High School deciden unirse para crear las Damas Rosadas, al mítico grupo femenino que acompañaba a Olivia Newton-John. Su acción se sitúa 4 años antes de los eventos de la película, acompañando a estas jóvenes a lo largo de 8 episodios, disfrutando a su manera de este universo adolescente, bandas, coches, pelo engominado y música, desafiando los estereotipos de la época. La serie Grease, el origen de las damas rosadas, va de menos a más. Una trama sencilla con unos personajes un poco cliché, pero que funcionan de maravilla en este tipo de series. Es cierto que la duración excesiva de los episodios hace que se haga un poco más pesada, pero aún así entretienen de principio a fin. De hecho, cuando vi su primer capítulo no pude evitar pensar en High School Musical, el título de Disney de 2006, que se erigió como el Vaselina de mi generación. Era una producción modesta para televisión con Zac Efron y Vanessa Hudgens, replicando la trama que interpretaron Travolta y Newton-John en los 70, la del chico popular de instituto que por vergüenza no se atreve a confesar su amor por la chica buena y estudiosa de la que está enamorado.
Y no es que fuera una obra cumbre del cine, pero supo adaptar aquello que funcionó en Vaselina, construir su propio universo, integrar la mejor parte musical en la trama, acercarla a nuevas audiencias y sobre todo replantear el lado problemático de la historia. Y es que la chica no cambia de personalidad por adaptarse al capricho de su pareja, sino que veíamos al chico dejar de lado sus prejuicios. No obstante, creo que Vaselina, el origen de las Damas Rosadas, va mucho más allá de esto, porque no se limita a copiar lo que funcionó en antaño, sino a construir arqueotipos completamente nuevos en una actualización aún más actual de la historia. Por mucho que sea una precuela de la película de 1978 y se ambienta en los años 50, ha logrado encontrar una fórmula perfecta para adaptarse a nuestros tiempos, incluir códigos de las series actuales y conectar con nuevas audiencias sin olvidarse del fandom original de Gris. Solo hay que ver que el origen de las Damas Rosadas se plantea como un grupo de jóvenes fuera del sistema que se rebelan contra la sociedad arcaica de los Estados Unidos de aquellos años, permitiendo poner el foco en identidades fuera de lo normativo, personas racializadas o ideas de buen calado social que difícilmente hubieran tenido hueco en este universo, y lo hace con un toque ligero y juvenil sin olvidarse de los códigos del entretenimiento por los que se rigió Vaselina original, sobre todo en lo que se refiere a la parte estética y musical. Y es que esta precuela vuelve a visitar lugares míticos de la película, a construir números musicales pegadizos con buenas canciones y está llena de guiños para cautivar a los fans de antaño. Sin embargo, creo que su problema es que se abraza en exceso a un tono adolescente, poniendo más el foco en atraer a nuevos espectadores que en la mera nostalgia, lo que quizás haya espantado un poco al público adulto. No hay que compararla con su película madre, ya que son conceptos diferentes. En esta precuela podemos ver más inclusión, cosa que es de agradecer. Aunque está ambientada en la misma época, era necesario dar un enfoque diferente y más actual al colegio Rydell. Lo mejor de esta historia es que, a pesar de presentar a personajes de la original, ha conseguido crear su propio sello y diferenciarse. Algunos la odiarán y otros la amarán. En mi caso, me encanta esta serie y cómo presentan la historia de las míticas Damas Rosadas. Y es que si algo destaca en la serie Gris, el origen de las Damas Rosadas, son sus números musicales. No tienen nada que envidiar a grandes producciones. Además de contar con contenido musical original, muestran un espectáculo con cada canción que presentan. El vestuario, el sonido y las interpretaciones están perfectamente conectadas al unísono para mostrar un gran número musical por cada episodio. Cabe destacar las grandes voces de las protagonistas, que no dejan indiferente a nadie. Si hay que buscarle un pero a la banda sonora, es que sus temas no son icónicos. Son decentes, transmiten buen rollo y te divierten, pero les falta algo para llegar a perdurar en la mente de los espectadores. Creo que es el gran hándicap de esta precuela. Le hace falta un hit para que todo el mundo la baile y lo cante a pleno pulmón. Eso le hubiera dado un impulso bestial de cara al futuro y atraer a los antiguos fans de Gris y, por supuesto, a nuevos amantes del musical. Jane, Olivia, Cynthia y Nancy son capaces de hacerte reír, bailar y cantar. Es justo todo lo que transmite este grupo de amigas: alegría y libertad de poder hacer lo que quieras sin preocuparte por el que dirán. Es agradable ver cómo un grupo de chicas desafían al instituto y sus reglas en los años 50. Algo que también hay que destacar de la serie Gris, el origen de las Damas Rosadas, es que no se centran en una historia de amor adolescente, sino en la amistad y la reivindicación. Es cierto que las subtramas son amorosas, pero no son el eje central de la historia. En el caso de Jane, la protagonista principal, está intentando buscar un romance con Richie, al estilo Sandy y Danny, ya que el chico es una copia del personaje que interpretó John Travolta. En general, creo que cuando una serie tiene un buen casting, la historia se enriquece y la hace más notable aún. En este caso, las interpretaciones son geniales y tienen un gran peso en la serie debido al gran contenido musical que tienen. Las voces de nuestras Damas Rosadas son maravillosas, elevando el nivel de las canciones del show. Para mí, la serie Gris, el origen de las Damas Rosadas, es un gran sí como precuela.
Tiene todo lo que necesitaba para ser un éxito, unas protagonistas con carisma y gran talento, unos números musicales espectaculares y unas canciones originales a la altura, una trama sencilla pero que promete dar momentos únicos e irrepetibles. Los diseños del escenario, los colores, el vestuario, el maquillaje, el peinado y la cinematografía se ven increíbles. Puedes sentir que el gran presupuesto se está utilizando al máximo y sobre todo mucho cariño y mimo a la hora de contar las historias de los antiguos alumnos de nuestro instituto favorito. Déjame saber en los comentarios si tuviste la oportunidad de ver esta serie y si te trajo recuerdos de la película original. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!